2, 1. Gracias por continuar aquí con nosotros en A las 9 y otro poquito. Y bueno, ahora viene un tema serio, que es pues esta sección que tenemos en el programa, el debate, en donde vamos a platicar de un tema que en los últimos días ha sonado bastante fuerte, aunque ya es un tema que se ha escuchado desde hace muchísimo tiempo, pero no le habían puesto la atención debida. Y bueno, se hizo toda esta marcha feminista, que fue el viernes hace como 15 días, y mucha gente opinó, y mucha gente dijo, y mucha gente estaba de acuerdo, y otra no, y por qué pintaron el ángel, y que por qué rompieron varias cosas. Entonces mucha gente opina, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Porque solamente, y lo tenemos que decir, el mexicano nada más escucha porque no lee. El mexicano no leemos. Entonces nada más vemos las letras grandotas y decimos, no, sí es cierto, tiene razón. Entonces aquí nos dimos a la tarea de hacer este debate y tenemos grandes invitados aquí en el panel. Y también está nuestra compañera Lizzy Snaurizer, que ella es en pro al feminismo. Así que, sí, en pro al feminismo, muy bien. Entonces vamos a presentar primero a las damas. De este lado está Luisa Estraulino, que es representante del colectivo Restauradoras con Glitter. Bienvenida. Gracias por la invitación. Sí. Así, bienvenido tú también. Claro. También está Berta Vázquez Bautista, psicoterapeuta corporal feminista, que ya habías estado con nosotros en otros... Muchas gracias por la invitación. Qué bueno volverte Aquí a darle con todo igualmente, un gusto verte. Sí, exactamente. Gabriela Lira, columnista del periódico La Jornada en Aguascalientes. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, al público. Gracias por haber venido. Y también está por aquí Moisés Ponce, que es guionista, que es director, productor de cine. También está por aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también tenemos a la escritora, sexóloga, que es Marisa Yergo. Bienvenida también por aquí. Muchísimas gracias, pues es un gusto estar aquí y sobre todo hablar de este tema tan candente. Exactamente, porque, bueno, vamos a empezar con esto y vamos a empezar con algo, pues para empezar a debatir como debe ser. El día de ayer, ahora sí que donde tú representas, Restauradoras con las Glitter. restauradoras de Glitter, metieron ¿cómo se le puede decir? Un documento para que en el Ángel de la Independencia no se borre todo lo que se grafiteó o todo lo que rayaron hasta que vean resultados. Ayer metieron ese documento. Sí, ayer lo entregamos a las diferentes instancias y bueno, se lo fueron a entregar en persona también a la doctora Claudia Sheinbaum y pues nos canalizó con el IMBAL y con el secretario de Cultura de la Ciudad de México y a ver, todavía no tenemos respuesta de ninguna de esas dos. Esto ha causado mucha controversia, porque pues, el Ángel de la Independencia representa ¿La pues, la libertad? libertad del mexicano, del país, y cómo es posible que hayan pintado, rajeado el Ángel de la Independencia. Pero Luisa, tú como arqueóloga, Restauradora. restauradora, que has tenido que ver con la arqueología de este país y así, ¿qué pasa y por qué no quitar las pintas? Mira, las pintas en realidad son muy fáciles de quitar, ¿no? Pero lo que no es fácil que la sociedad vea es la violencia de género. Creo que en esta sociedad todavía tenemos como una gran máscara que nos impide hablar de esto abiertamente y pues las pintas en el ángel en realidad fueron un grito para que se oiga, ¿no? Entonces, pues habrá que quitarlas en algún momento, pero pues lo que queremos es que se hagan acciones contundentes para terminar con la violencia que vivimos las mujeres. Ahora, como psicoterapeuta, esta reacción de las mujeres en hacer ahora sí que esta manifestación, que yo tengo que decirlo, estoy a favor porque tengo a mis hijas, ¿no? Definitivamente, y yo he respetado siempre a la mujer y quiero dejarlo muy en claro aquí antes que cualquier cosa, pero también tengo ciertas opiniones, ¿no? Pero como psicoterapeuta, el hecho de que hayan ya hecho una manifestación de esta forma, yo pienso que no fue realmente las que estaban manifestándose por eso. O sea, se habla de que hubo sembrados en esta marcha. Sí.
Lo primero que tenemos que entender es que es una expresión política y de resistencia, ¿no? Bajo ciertas condiciones de opresión, y las mujeres vivimos opresiones muy distintas a las que viven los hombres. Totalmente. Entonces, creo que era lo que yo lo estaba diciendo a Luisa fuera del aire, tenemos que hacer debates, pero no si las formas son las correctas o no. Nos están matando, nos están violando, nos están invadiendo en todos los espacios privados y públicos. Es importante, porque yo creo que aquí lo que estábamos hablando Luisa y yo, es que pues, los hombres se violentan de muchas formas, ¿no? Y no se dice absolutamente nada porque está normalizada para la masculinidad. Pero las mujeres no pueden hacerlo porque entonces estamos desacatando la feminidad estereotipada de la que hemos sido objeto. Claro, Pero- y el punto que te estás tocando es súper importante porque la forma es lo de menos. Y en este Es lo de caso menos. es lo menos agresivo que podemos hacer. Habría cosas peores para manifestar una opinión que es muy importante. Estamos hablando de un maltrato que tiene historia, como tú dijiste, y que necesitamos ya empezar a concientizar, empezar a cambiar todos estos puntos. Por eso, aunque tengo sentimientos encontrados con el daño a ese tipo de propiedad artística y simbólica, tengo que estar de acuerdo. Sí, pero también como en esta parte que tú dices, es una forma también, nos hemos plantado a manifestarnos, porque yo sí me he manifestado, y no hay hay atención obsoleta por parte de las autoridades. ¿De qué forma quieren que lo hagamos? Lo hemos hecho de forma pacifista, lo hemos hecho de forma reaccionaria, lo hemos hecho de múltiples maneras y no hemos sido Y escuchadas. aún así hay grupos que se meten dentro de la manifestación, Sí. ¿no? Agrediendo a los medios de comunicación, que también los hombres, ¿para qué van? Son infiltrados e infiltradas. Pero hay Claro que infiltrados son. e infiltradas Claro. que provocan que esto se vea mal. Para dividir la manifestación, para que justamente nos evoquemos en otra cosa Sí. y no en lo esencial. Y además se requiere un grito muy firme, porque simple y sencillamente de marzo de este mismo año a la fecha que estamos viviendo, ya subieron de 7 homicidios diarios a 10. A 10 mujeres diarias. Y esto será porque ustedes ya se están manifestando, entonces estas personas que merecen estar refundidas y cosas peores, están manifestándose ahora con más violencia. Vamos a un corte comercial y regresamos para platicar esto. El feminismo es un movimiento con muchos años de historia. Es una doctrina y movimiento social que busca la liberación de las mujeres de la opresión y, como consecuencia, la igualdad de género. Pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres, pues busca eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. La influencia del feminismo ha conseguido cambios en ámbitos como el derecho a la educación, el voto de la mujer, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, entre otros. Un sector más específico de este movimiento es el feminismo radical, que surge en Estados Unidos a finales de los años 60 y continúa en la década de los 70, que sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido el patriarcado, la dominación del varón sobre la mujer. Esta corriente se centra en la relación de poder que se organiza en la sociedad, construyendo la supremacía masculina, entre otras cuestiones, debido al papel reproductivo del hombre y la mujer. Se denomina feminismo radical porque se propone buscar la raíz de la dominación. Ante esta posición existen muchos que critican precisamente esta postura, pues lo tachan de violento. Es el movimiento feminista en nuestro país radical. Nuestros expertos nos lo dicen. Bueno, ya escuchamos qué es el feminismo y el feminismo radical. Y en el corte estábamos hablando y estábamos en un muy buen debate, que de hecho lo deberían de haber puesto, ¿no? O sea, porque estábamos con todo hablando de eso. Entonces, vamos a dejar muy claro quién quiere decirlo. Todos los movimientos políticos, sociopolíticos, tienen un ala radical. O sea, no solo el feminismo, para que no satanicen a estas chicas a las que llaman radicales. Y sí, en efecto, desde que surgió el movimiento feminista, había un grupo que asustaba un poco a las propias feministas, pero a mí lo que me preocupa de este término que se ha usado con tanta irresponsabilidad últimamente, sobre todo a raíz de las protestas de las chicas glitter, es que se les llama feminazis, por ejemplo, o sea, entendiendo feminazi por feminista radical
a todas las feministas, no solo a las que protestamos de esa manera, pintarrajeando el ángel o destrozando la estación del Metrobús, sino a todas las feministas que pugnan por sus derechos. Entonces, esa es una estrategia muy baja para denostar al movimiento en general, radical o moderado. O sea, desde el punto de vista, en cuestión del cine, de ese punto de que también podría decirse que por historia se lucha por enseñarle al público de alguna u otra forma lo que sucede. Sí, bueno, el cine es un reflejo, o trata de dar un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Ya sea tanto con sus películas de ciencia ficción, ¿no? Como sus películas naturalistas. Pero debes de finalmente, saber del sí, tema. Sí. Realmente el cine sí ayuda mucho en esto, ¿no? Obviamente a crear conciencia. Ha habido muchas películas que han ganado muchos premios y que crea conciencia, creo que en la gente. Creo que puede mover. Y bueno, tocando el tema ya directo del feminismo radical, yo considero que es negativo, de entrada por el término, ¿no? Si nos vamos a la descripción de la Real Academia de la Lengua Española, pues radical significa irse al extremo. Efectivamente, todo lo que es radical es malo, ¿no? Porque es a través de la fuerza. O sea, lo radical es a través de la fuerza. Y yo evidentemente no estuve de acuerdo con las pintas, ¿no? No es algo que a mí me gustaría que mi hija, yo tengo una hija, que ella sepa, o sea, que ella hiciera como una forma de protesta. Porque ante todo creo que no hay que pasar sobre los derechos de los demás. Creo que es muy importante el respeto. Yo creo que uno de los primeros puntos o áreas del ser humano que hace que todo funcione es el respeto. Y entonces entiendo muchísimo la parte, ¿no? A mí me encanta la historia, entiendo muchísimo lo que ha sufrido la mujer. Ha sufrido muchísimo, pero no nada más la mujer, también el hombre. Si hoy vemos cuántas personas están en la cárcel, por qué delitos, y los comparamos estadísticamente, hay más hombres que están en la cárcel. Sí, pero ningún hombre está por ser hombre en la cárcel. Yo le quiero contestar acerca del feminismo radical. Perdón, entonces, la parte del radicalismo creo que es mala, ¿no? Creo que no debería ser una forma para protestar. Hay otros medios mucho más inteligentes. Y hablando del feminismo, como dice aquí la psicóloga, yo creo que tiene mucho de valor porque podemos hablar de químicos, químicas, gente que ha dicho yo a través de mi capacidad, la psicóloga, ¿no? A través de mi capacidad, de mi entendimiento, yo tengo mi trabajo, mi empleo y soy competitivo. Okay. Luisa. A ver, bueno, ahí hay una cosa, ¿no? Aquí nuestro compañero Moisés. Primero está denigrando a las mujeres que fueron a esa marcha, claro, y que les dice radicales y que no son inteligentes. Entonces no hay que ir por ahí. Más o menos. No. Y bueno, la otra es que como se expresó en el video, aunque se expresó de una manera extraña, porque hablaban sobre el origen etimológico de radical, que es raíz. Entonces las feministas radicales lo que buscan es la raíz de la opresión de las mujeres en un sistema que nos jode a todos, ¿no? Entonces, si radical lo están más bien modificando a violento, bueno, ahí hay un problema, pero yo creo que todo feminismo debería de ser radical, porque radical es buscar el origen y la raíz de los problemas que tenemos las mujeres. Sobre el derecho de los demás. Eso es radical. Es mi punto de vista, y no va a ser nadie que lo cambie. Y es más, voy a ser violento si es que no logro cambiarlo. A ver, si hablamos... Perdón. Justamente aquí la cuestión es que en palabras nos podemos perder, porque cada uno entiende de diferente manera cada palabra. De hecho, a mí me saltaron dos en el reportaje, dos diferentes. Y una es igualdad y la otra es patriarcado. Porque nosotros no somos iguales, pero podemos ser equiparables. Lo que debemos buscar es la equidad. Exacto. Y segundo, no es el patriarcado o el matriarcado lo que nos está causando todo este daño, es el machismo. Y esto es muy diferente. Que viene mucho desde la educación que se da en casa. Porque eso es muy importante. Porque todo esto es una cadena. Todo es una cadena que viene de siglos atrás. En donde el hombre va con la mujer y que tú tienes que estar en casa y tienes que ser sumisa. Pero eso ya es un trabajo que las mujeres están haciendo un trabajo enorme durante años y que todavía tienen que seguir luchando porque... Y habrá que cambiar los roles de género. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más porque esto está buenísimo. ¿El feminismo actual es radical?
Entonces seguimos con esto, con todos nuestros invitados, nuestros panelistas. Gracias por estar aquí. Hay un punto que Marisa comentó algo muy interesante, porque aparte que es escritora y bueno, tú eres periodista y sabes mucho de las cuestiones bueno, columnista, y sabes mucho de las palabras, del significado de las palabras. Y es bien importante, creo, lo que dijo. Cada quien quiere entender o malusan las palabras para expresar lo que se dice. Y entonces ahí es donde viene el debate, porque realmente no estamos entendiendo el trasfondo de lo que la otra persona puede decir. Entonces creo que es muy importante ese tema de saber utilizar las palabras. Yo quisiera comentar sobre lo que dijo Moisés, del término radical. Creo que mucha gente en las redes sociales entiende por radical aquella persona que se manifiesta usando la violencia, ¿no? Como estas chicas que atentaron contra objetos, no contra personas, ¿no? Pero recordemos el caso de las sufragistas de París, ese tan célebre, que durante 50 años el ala moderada, es decir, esas chicas que protestaban, pero pidiendo por favor, ¿no? Por medios institucionales, o sea, que no eran controvertidos, que las dejaran votar, pasaron 50 años pidiendo por favor el derecho al voto y siempre se lo negaron. O sea, no les hicieron el menor caso hasta que ese grupo moderado se volvió radical, en el sentido de que comenzaron a salir a las calles, de que quemaron hogueras, de que incluso cometieron delitos porque estaban dispuestas a violar la ley para que les hicieran caso, porque no les atendían sus reclamos por las vías institucionales, moderadas, con buenos modos, ¿no? De chicas educadas. Nunca les hicieron caso y lograron años después el derecho al voto, no solo para las francesas, sino después ese ejemplo lo siguió todo el mundo. Mira, todas y todos tenemos una lectura política muy específica, ¿no? Y el lenguaje también es hegemónico, y también a través de ahí puedes generar supremacía frente al otro y aniquilar la voz del otro al que consideras inferior. Y esto que estás diciendo es... Para mí lo radical es tener un posicionamiento político firme, que no se va a vender a ningún tipo de neoliberalismo. Para mí eso es radical. Y podemos ser radicales tejiendo, ¿no? Y haciendo manualidades, y podemos tener un posicionamiento político radical. Nos han criminalizado con muchos conceptos, ¿no? Con el de feminazi, con el de radicales, ¿no? Porque justamente le tienen miedo a nuestra voz, a nuestra emancipación política, porque la violencia atraviesa todos los cuerpos, pero empieza por el cuerpo de las mujeres. Es donde se extiende la opresión hacia otros cuerpos. Marisa, Bueno, yo quisiera comentar dos cosas. Y la primera sería poner el ejemplo de Gandhi, que sí logró cambios sin violencia. Exacto. O sea, de poderse se puede. Y segundo, el cambio realmente está en el centro de los hogares. Quienes tienen que empezar a educar de forma diferente son las madres, a sus hijos. Dejar de manejar estos conceptos de machismo que estamos heredando socialmente. ¿Y por qué las madres? ¿Por qué las madres tendrían que ser y no los padres y la institución y los espacios políticos? A ver, yo quisiera comentar lo que comentaba la psicóloga, la periodista. Perdón, columnista, perdón, me vas a matar. Gaby, lo que quieras. Columnista. No. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, primero, es muy triste, ¿no? que escuchamos este tipo de posturas, porque lo que está diciendo de entrada, y se lo puede entender el público, como ella lo está diciendo, es, sus palabras textuales es, no se les hizo caso durante tanto tiempo, no nos queda otra opción 50 años, más que esto. O sea, significa que a partir de este momento cualquier postura de cualquier movimiento es no nos oyen, entonces vamos a destruir. Pero eso es una reacción normal, no nada más de las mujeres, sino de muchas otras cosas. Que hay Pero hay leyes. O sea, pero es importante que los corren, que no les pagan bien y entonces se vuelven secuestradores y violadores. Sí, pero ellos están reaccionando a algo. Pero es importante. Sí, por favor, Luisa. Permítame, termino. Entonces, primero eso, es triste escuchar eso, ¿no? Que digan. Dos, es triste que nos estén matando
es triste que nos por estén supuesto, matando. es triste que lo estén Son matando, pero no es ahorita lo las que estoy diciendo, es- violaciones Así y aquí es. A ver. Mira, yo te voy Segundo, a hablar permíteme, como es que todavía no psicóloga. termino. Yo he acompañado a Ok. mujeres víctimas de Ok. violencia sexual. Está bien. ¿Y quién restaura esos Está cuerpos? bien. ¿Quién los restaura? Pero no estoy hablando de eso. No. Primero vamos por partes. Es que nos primero estamos centrando primero vamos por en partes. una plática que ya pasó a otro nivel. Segundo, el término radical, a lo mejor ustedes no son radicales, pero lo que es radical en concepto siempre va a ser. Es como si me dijeran, yo les comentara, yo voy a hacer un nuevo partido fascista, pero es nuevo. Es nuevo. Estoy tomando tal, pero es nuevo. A ver, Fascismo es fascismo. a ver, Radicalismo es no quiero radicalismo. perderme porque No tiene nada que ver No, con es lo que- que están luchando ustedes. Llega nada más que... Yo le A ver, quería no quiero, contestar no, un una segundito, Luisa, cosa. no quiero perderme, porque por eso vine con unas anotaciones específicas, porque este diálogo hacemos. Y es un diálogo muy lastimoso para las mujeres, Claro. que estemos debatiendo si son las formas o no. La violencia contra las mujeres es una emergencia nacional. Tenemos una tolerancia y umbral de resignación, indiferencia, apatía y normalización. En lugar de estar debatiendo sobre si son las formas de protestar, nos tenemos que sentar a resolver esta problemática social que nos afecta a Sí, todos. claro. A resolver la problemática social, no hasta ¿El muro de estar Berlín destruyendo. se tiró tejiendo? Pero, No, pero, ¿verdad? pero el Ángel de la Independencia es el muro de Berlín. No, sé, O sea, no, el es muro un de un monumento institucional. El muro de Berlín fue una situación entre Rusia y Estados Unidos donde pusieron una división en Alemania. Sí, ya lo sé. Y eso fue un castigo hacia un pueblo. Ya lo sé. El muro de Berlín era hasta humanamente... Yo quisiera interrumpir a Moisés porque Y hace luego rato, yo. permíteme, me dijo que era demasiado triste lo que yo decía. Es que es tristísimo. Creo que esa Mira, lo que persona, estás diciendo. permíteme, Espérame, está déjate, haciendo déjate. un uso bastante irresponsable de palabras, de términos como fascista, así como muchos en las redes sociales o en los medios de comunicación lo hacen de eso es- feminazi. En relación al nacionalsocialismo, no tiene nada que ver el nazismo y el fascismo con la protesta de las chicas Son en el radicalismo. año. Maten a Son las mujeres, radicalismo. no tienen nada que ver. El nacionalsocialismo el radicalismo mandó es malo de la humanidad. al matadero a miles de personas. Exactamente. ¿Cuál es el holocausto Exactamente. Perdón, Gabriela. feminazi? Vamos Sí, a un pero corte nadie porque se ahorita vamos a fue cortar tu por comentario. ser mujer. Vamos a un corte Nadie y murió por ser regresamos. mujer. Pero aquí no estamos mandando bueno. el holocausto a ningún varón, esa es la diferencia. Regresamos aquí en A las 9 y otro poquito, seguimos con el debate. Es el último bloque, así que vamos a hacer conclusiones. Pero antes de hacer cada uno de sus conclusiones, Luisa, desde hace rato estaba con que yo quiero. Entonces, por favor, Luisa, tu comentario. Bueno, acerca del radicalismo, las pintas y tal, hay mucha gente que se pregunta, y he visto muchos comentarios como, ¿en qué ha servido que hayan pintarrajeado el ángel y tal? O sea, no ha devuelto a las muertas, no ha devuelto a las desaparecidas. Ese no es el punto. El punto de hacer esos statements políticos es visibilizar una exigencia social a la que no se le ha hecho caso por otras vías. Y entonces así es como hemos tenido y se ha puesto en la mesa política a discusión en muchos lados las exigencias de las feministas. Eso es lo que han logrado las pintas en el ángel. Ok. La emergencia nacional que Exactamente. tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy el tema y el nombre es ¿el feminismo actual es radical? Entonces le pregunto a cada uno de nuestros panelistas, por favor, Lizzy, rápidamente tu conclusión. ¿Es radical el feminismo actual? Yo creo que es radical y es necesario, porque cuando una mujer muere solo por ser mujer, nunca va a dejar esta violencia de ejercerse, esta violencia de desigualdad, pidiéndolo por favor. No va a suceder. Gabriel. Es radical porque las condiciones de inseguridad y de violencia en las que vivimos son igual de radicales. Y amigas, si a ustedes les llaman feminazis, no pierdan el tiempo en debatir ya el término con gente cuadra que no les va a entender, sino asuman con orgullo, sí, soy feminazi y que ustedes saben que está mal empleado, pero asúmanlo incluso como una bandera, como no tiene por qué ser un símbolo denigrante, reviértanlo y digan sí, soy feminazi porque estoy luchando por la vida de tu hija, de tu hermana, de tu madre, por mi vida, y si eso me hace una feminazi, entonces lo soy. Ok. María. Yo opino que el discurso del odio y la violencia no es la respuesta.
porque ya hubiéramos visto un cambio en esta situación. Opino que nuestro verdadero cambio está en la educación, como ya lo dije hace rato, y es un camino un poco más largo, pero también en la tolerancia, y esa se tiene que ejercer por parte de todos los que formamos este país. Para mí es radical porque estamos defendiendo la vida y cualquier forma de explotación y de opresión hacia el cuerpo de las mujeres, y que también se puede llevar a otros cuerpos. Eso es lo que está defendiendo la radicalidad. Ok, Luis. Bueno, yo creo que si no es radical, debería de serlo. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar las raíces del problema, y a eso se refiere la palabra radical, a buscar las raíces de los problemas. Entonces debería de ser radical, y si no lo es, debería. Y por otro lado, otra conclusión es que ningún monumento, ninguna cosa puede equipararse con la vida de las mujeres. Que aparecen destrozadas. O sea, sí, de las mujeres y de cualquier vida, ¿no? O sea, de la Claro, vida pero en No puede este estar caso por estamos encima. hablando de las Exactamente. mujeres. No puede Sí, estar porque bien las eso. pintas se quitan, la sangre. Exactamente. Moisés. Pues definitivamente hay feminismo y feminismo radical. Me gusta a mí el feminismo, que tiene que ver con la fuerza de la mujer, el levantar la voz, el decir, aquí estamos, vamos a luchar, estamos presentes, vamos a denunciar, eso me gusta. Y todo lo que es radical no. Recordemos las camisetas pardas de los nazis, los fascistas, cómo empezaron ellos, haciendo posturas radicales, echaban la culpa, decían que los judíos alemanes habían tenido la culpa en la Primera Guerra Mundial, y hubo radicalismo de ahí, y de ahí se convirtió en una situación pues negativa. Todo lo que es radical es malo, quizás están ellos entendiendo mal el concepto. A mí no me gustaría que mi hija, mi familia, que vea que en México se acepta el radicalismo. Los monumentos históricos se deben de respetar, se debe respetar la propiedad privada, no sobre el ejemplo que ponen, porque ellos ponen el ejemplo de es que prefieren un monumento histórico que una mujer. No estamos diciendo eso. O sea, la mujer, la vida siempre es la vida, ¿no? Siempre va a predominar. Aquí, con todos los panelistas, aquí hay algo muy claro. Y lo claro es que por lo que se lucha es por la vida y por el respeto, claro, no por los a las monumentos. mujeres. Hay algo que Y lo mínimo son los monumentos, son las cuestiones materiales, porque como sea, eso se recupera, se limpia. Hay gente como Luisa que es restauradora y que puede agarrar y decir, yo lo hago, yo lo limpio, pero que cambien las cosas. Y algo para concluir rápidamente, es todas las mamás, sobre todo en este país, traten de no fomentar el machismo. ¿no? De pronto la mamá es, te vas a casar con esa que tiene tal. Y los papás que no cuentan. En México la mayoría del patriarcado lo hace la mamá. Es ¿cómo te vas a casar con esa mujer que tiene hijos? ¿Cómo no sé? Claro, ¿Sí o no, psicóloga? ¿Sí o no? Sin querer, Moisés está fomentando el machismo aquí ante las cámaras. Mi punto de vista nada más. Bueno, Yo nada más quiero- te faltó decir, Moisés, que eso le pasó al ángel por estar a esa hora en la calle. Yo nada más quiero cerrar con Respeto algo al derecho ajeno de la y paz. decir que todas las mujeres somos feministas de alguna u otra forma, porque la violencia está transversalizada. La vivimos todas las mujeres todos los días. Así que si te dicen feminazi, no te sientas ofendida, sino realmente estamos defendiendo la vida. Y yo podría decir que las sufragistas, por ejemplo, no ganaron el voto cantando mantras. O sea, creo que esta es una forma muy importante. No estamos alentando contra la violencia. Si has hecho todo y no te escuchan, Te ha queda la sido... violencia al final. No es ¿Estás violencia, diciendo? ¿No es violencia? resistencia. Y además los monumentos claro, están es llenos una- de contradicciones. es Los una- monumentos de también se Pero han eso es puesto ahí independiente, porque es cuerpos violencia. han sido colonizados. Es violencia. Y los monumentos O sea, representan no se le va a eso. enseñar a los niños violencia. No, Yo voy creo que voy estamos caminando en la calle y de confundiendo. pronto una feminista radical es que muera la familia y voy con mi hija. ¿Qué? No, jamás. No, Feminista estamos radical. confundiendo en Venía realidad el diciendo que era concepto. feminista radical. por eso Pero- necesitamos la segunda parte de Pero este debate. va a haber El una concepto segunda- de radical con el concepto de violencia no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, creo Y hay que dejar creo de denostar a las feministas usando términos Pues que no no fueron son. Exactamente. mariachis a la Ya tenemos que terminar independencia. O sea, este debate, se nos termina el tiempo, pero lo que sí es importante es que vamos a hacer una segunda parte y si ustedes me lo permiten y quieren regresar, Claro, de verdad claro. son súper bienvenidos todos, súper bienvenidas, esta es su casa y vamos a darle duro a este tema porque a mí en lo personal y aquí nosotros en A las 9 nos parece que es un tema... No es un tema cualquiera, es un tema urgente. Urgente que hay que tratar y que si no hacemos algo y si no alzamos las voces como lo estamos alzando ahorita, no va a haber cambios. No va a haber cambios porque va a haber todavía puercos que siguen haciendo porquerías en nuestro país. Sí. Gracias por estar con nosotros.